¿Cómo andamos, Walter? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. No, agradecido yo. Contanos un poco, ¿qué es lo que trajiste que van a estar presentando? Está lindo hablar de crisis mundial en el contexto en este que se está momento. dando, ¿no? Exacto. Es decir, hoy nos vamos a reunir ahí primero a charlar el tema de la crisis internacional, ¿no? Hay una crisis en las relaciones internacionales de poder, nuevos actores emergen, viejos actores del poder en declive. Eso después se manifiesta en esto que después aparece esta situación de golpe de Estado en Bolivia, una situación no menos golpista en Brasil, la intentona en Ecuador, lo de Chile, el viejo pinochetismo regresando a la escena contra Piñera y los SIC, los grandes actores del AN, ¿no? Y de la Shell, digamos, que están manejando la presidencia de la Nación de Chile, y en medio de eso el viejo pueblo chileno que regresa a la calle, no todavía como actor político, pero sí ya como un actor social después de tantos años. Digamos, y eso no deja, digamos, y un poquito más lejos, pero siempre dentro de la misma Sudamérica, esa masacre de las familias mormonas, las tres madres y sus nuevos hijos en México. Colombia ahora también. Colombia en una situación de una crisis que se profundiza. Venezuela mismo también. Bueno, Venezuela es una continuidad, ¿no? Tiene una situación de continuidad que guarda relación con lo mismo, pero tiene toda una continuidad. Lo de Argentina, pero por otro lado, cuando vos decís, hablas de Bolivia, bueno, las grandes inversiones, la presencia de China, Rusia, Alemania, y de nuevo los grandes actores locales que son aquellos que hacen negocio financiero con la soja o con la minería o con el gas natural, y incluso talando selva amazónica. Y el gran sínodo de la Amazonía, organizado por Francisco, donde junta a todos los actores de la sociedad civil, tratando de nuclear a los grandes actores que necesitan defender la selva, la naturaleza, todo ese debate que aparece desde el ambientalismo, pero después en la realidad nadie se hace cargo. O sea que la tensión corporativa o de países, también de manera corporativa, sobre los países de América Latina, siempre está en extrema tensión con la conducción política de esos países. Para decirlo de otro modo, India tiene participación económica muy grande en Bolivia, en la extracción de minerales. Sin embargo, no está India fogoneando el golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? De hecho, Lula acaba de manifestar que mi amigo Evo se equivocó por ir por el cuarto mandato. Acaba de declarar eso, sin perjuicio de decir además, es un hecho criminal, el golpe de Estado, es un golpe de Estado y todo lo que sigue. Te quiero preguntar sobre Bolivia. A veces no se incurre en una decisión, no digo infantil, pero tal vez equivocada, de forzar a esa derecha que está agazapada, que tiene financiamiento, que tiene recursos, que tiene logística, y se la tienta con maniobras de estas características, como por ejemplo forzar la Constitución para ser candidato de vuelta. Primero diría que lo que Lula dice, lo dice en otro marco, ¿no? Alguien que a las 20 horas de un día estaba preso y a las 06 horas del día siguiente fue liberado, ni él sabe, ¿no es cierto? Porque en realidad el general Murao, el vicepresidente de ese personaje llamado Bolsonaro, que es el que verdaderamente filtró los audios donde el juez Moro comandaba a los fiscales y le daba los datos para que lo encarcelara, porque el hecho de que Lula saliera libre permite que la interna profunda y estructural de la derecha brasilera, esa derecha financiera, frente a la presencia de un gran actor opositor, pase a contradicciones secundarias, eso, ¿no es cierto? Trump usa mucho eso de hablar de cosas que después nunca hace, ¿no? En un momento determinado tuvo punto de él ir con sus propias manos a ahorcar
al presidente de Corea, con el cual terminó pactando con Corea del Sur y Corea del Norte, y el gran muerto fue Tillerson, el gran CEO de la ExxonMobil, que en ese momento era canciller, y fue el único muerto. Entonces, últimamente, en el modo en que se juega la alta política, todos los grandes actores tratan de que lo que dicen no guarde casi relación con lo que van a hacer. Es decir, es casi una maniobra de distracción. Sí. China tiene mucha presencia en Bolivia, particularmente la China de Pekín, la de Xi Jinping. Claro. Inversiones en litio, es el gran comprador de toda la soja sudamericana, Sí. porque hasta el 2010 la soja que se vendía toda se procesaba en Estados Unidos. Hoy la soja se procesa la mayoría en China y se produce cerdo, que es el gran elemento de consumo de la gran población china y de los alrededores. Estados Unidos es un vendedor neto. De hecho, Estados Unidos, sus grandes transnacionales se mudaron a China en los últimos 30 años. De una balanza comercial superavitaria hasta el 2001-2008, pasa a ser profundamente deficitario. Voy a decir, pero ¿cómo es que Estados Unidos tiene una balanza comercial deficitaria? Y sí, sus grandes empresas transnacionales se mudaron a Hong Kong, Shanghái, que es otra China. Porque la China de Hong Kong y Shanghái es la China del territorio ocupado en 1840 por Gran Bretaña, la cual formalmente desocupó, pero sigue controlando. Entonces, vos fíjate que la geopolítica del poder, las relaciones internacionales, nos cortan por país. Hay uno, dos o más actores estratégicos de poder en un mismo país. Por ejemplo, yo te diría, Obama y los Clinton son un gran actor en sí mismo, que es los grandes actores financieros globales que controlan la Reserva Federal, pero también la City de Londres y la de Hong Kong, es el mismo actor. Pero en realidad Sanders y la Osorio Cortés expresan el viejo Partido Demócrata industrial, obrero y sindical de Estados Unidos, que lo que queda es muy poco de obrero y sindicatos débiles, porque en realidad, vuelvo a decirte, las grandes empresas industriales norteamericanas se fueron a producir al Asia-Pacífico, con centro en Hong Kong y Shanghái. Pero tienen Indonesia. Lo mismo podemos hablar de Rusia o de la India, ¿no es cierto? Los grandes actores del BRICS, de los nuevos actores multipolares. Y esto que aparece como el diálogo de civilizaciones, que nosotros no estamos acostumbrados desde la Revolución Francesa, leemos en clave de economía política, pero ya no leemos como antes del 1700 en clave filosófico, cultural, religiosa, porque te devuelve el cristianismo ecuménico en relación al budismo, en relación al hinduismo, en relación al shiismo y digamos, las dos líneas de religiones de chiitas y sunitas panarabismo, digamos, del mundo musulmán. Claro. Que deja de lado lo que se llama el wahhabismo, una religión armada artificialmente para generar mercenarios, que son los grandes mercenarios de la OTAN, ¿no? Eso que se demostró en Siria. El mundo tiene una complejidad en esta etapa de transición que es muy difícil caracterizar un actor, digamos, estratégico, nombrándolo del nombre de su supuesto país de origen. Sí. Esto pasaba en Roma, cuando Roma entra en la fase de declive y caída del Imperio Romano. Porque en realidad los que peleaban por Roma eran las tribus germánicas, ¿te acordás cuando? Que en realidad cuando las tribus germánicas dejaron de ser los mercenarios de Roma y se volvieron contra Roma, se produce la gran grieta por donde cae el Imperio Romano y se inicia la transición del esclavismo, ¿no?, hacia el feudalismo. Entonces vos decís, este tiempo es un tiempo de crisis mundial, estructural. Entonces, los anteriores conceptos y categorías nos sirven para entrarle al tema,
pero no para explicarle salido. Porque, por ejemplo, el cristianismo en general sigue siendo mayoritario en términos cuantitativos, su origen y raíz humanista. Este evangelismo pentecostal de diseño en el Pentágono, Que es el que entra con la Biblia diciendo recuperamos la democracia en Bolivia, por ejemplo. claro, y a los tiros, y a las bombas, La Biblia en la mano, me Bien, toca bien hacer. cruzado. Sí, digamos. claro. casi tiene poco de humanismo y tiene mucho de estructuras paralelas o paraestatales, o como se llama, religiones de diseño artificial estratégico. Porque ¿de dónde están las finanzas para que este esquema religioso penetrara y se desplegara tan rápidamente? Como lo ha hecho en América Latina, que es impresionante. Claro, y tan asociado. Brasil. Y tan asociado específicamente para lo militar, lo paramilitar, lo policial, lo parapolicial. Pareciera que estuviera específicamente diseñado para eso, porque están bastante lejos de la búsqueda de la salvación de las almas y mucho más cerca de la participación en la distribución de los negocios, ¿no? Digo, esto pasa también con el wahabismo en el Medio Oriente, porque ¿Cuánto dura una crisis mundial? Digo, porque si vos mirás, si estamos en un proceso de crisis, bueno, en algún momento una crisis empieza, en algún momento termina, ¿no? Claro. Y hay un nuevo orden de... claro, bueno, ¿Cuánto dura una crisis? podríamos fechar su punto de inicio, Sí. 1991-94, ¿no? Ahí se inicia un proceso de apertura de esas crisis históricas y seguramente con la crisis del 2001 es la caída de las Torres Gemelas, Claro. ¿cierto? El 2008 es la caída del Lehman Brothers, es decir, la gran crisis financiera global. El triunfo de Trump es una profunda crisis. La caída, el Brexit, Claro. una tremenda caída de cosas. Si se hubiera definido en términos de guerras militares o de guerras financieras, esa crisis a lo mejor ya estaríamos presenciando su salida 2018-2020, que era lo que se pronosticaba. El tema es que en el medio de la confrontación entre estos dos grandes actores financieros, el continentalista norteamericano, el que fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial y hoy está en situación de perestroika norteamericana, así como cayó la Unión Soviética, está en un momento de estallido de una deuda y de una burbuja que lo asfixia. Recordemos que el ala más dinámica económica se mudó a Hong Kong, ¿no es cierto? Lo que queda en Estados Unidos. No se resuelve porque a partir del 2013-2014 emerge, por ejemplo, los BRICS como un actor, digamos, de carácter centrado en la economía real, con fuerte presencia del Estado, ¿no es cierto? Ese BRICS, China, Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil. Y por otro lado, este diálogo de civilizaciones, todo lo contrario a lo de Huntington con el choque de civilizaciones, ¿no es cierto? Que justamente era Estados Unidos y ese evangelismo en relación a los musulmanes de Medio Oriente, ¿no? La tesis del libro de choque de civilizaciones. Y desde acá, el diálogo de civilizaciones, la convocatoria a una unidad de todas las religiones de raíz humanista, pero incluso el regreso de todos los cristianismos al ecúmene, que es lo que hace la reina Isabel. A partir del 2013 regresa a Roma, cuando en 1540 rompió con Roma para armar el anglicanismo contra Roma. Digamos, proceso interesante, ¿sabes por qué es un proceso interesante? Porque mientras sucede estas crisis en el terreno de las grandes oligarquías del dinero, los adoradores de los dioses del dinero y del oro, emergen nuevamente los pueblos, nuevamente la legitimidad de los procesos productivos, esos que dan empleo, que generan ingresos y un respeto mucho más por la naturaleza y volver a producir. Es decir, una reacción frontal contra la timba financiera. ¿No? Timba financiera que llegó a empoderar tanto los bancos centrales que oficiaban como poderes paralelos a los gobiernos electos. Desde 1991-94, el que preside el Banco Central
tiene más poder que el presidente electo del país. Como decía Royal, si controlo la moneda, Control el resto. controlo la economía. Y si controlo la economía, controlo la política y la cultura, ¿no? En la vieja esquema de anarquía. Entonces, estas cosas nos parecía, digamos, charlar y poner en común y dialogar y compartir, ¿no? Dándonos muchas horas para ir hablando de esto que está en tránsito. Por ejemplo, Washington, no Londres, no Hong Kong, sino Washington, presente detrás haciendo una alianza con el viejo pinochetismo contra Linera, contra Luksic, y generando una crisis estructural en Chile que hace que, por ejemplo, un actor que es el pueblo chileno, después de casi 30 años, regrese a las calles, ya no en un momento protestando, pero incluso ahora empezando a pensar. Por más. Te empieza a plantear, Por muchachos, todo, digamos. redistribución. No que se vayan todos parecidos al norte. Claro. Sí, pero con la salida de él me suma una característica, un minuto más. El pueblo chileno, tenés una rebelión, los jóvenes en la calle, los viejos diciendo que los jóvenes se animaron a hacer lo que nosotros no hicimos, país, barricada, un mes de lucha. Y el planteo es, hay que reformar la Constitución, de los que están protestando. Claro. Es muy loco, porque es un planteo que decís, están pidiendo plantear una reforma constitucional. Que lo plantea, que se lo ofrece Linera. Lo que pasa que es, vamos a una votación para que haya reforma constitucional. El año que viene la ponemos en marcha. Cuando dice el año que viene la ponemos en marcha, dice no. Porque es ahora que tenemos que empezar. Así, que no sea distracción. Claro, pero vos fíjate que en ese mismo momento ese pueblo que estaba en la calle, bueno, ya se empieza a hacer presente los otros actores, es decir, los sindicatos, digamos, las organizaciones, las distintas actores de la comunidad organizada, ¿no es cierto? Claro. Se empiezan a hacer presentes y le empiezan a dar cohesión, consistencia, continuidad. Orden. Y fíjate, nadie saca los pies de la política. Claro. Es decir, digamos, de la avenida de la democracia, de la avenida de la participación directa, es decir, protagónica, porque en el terreno de la guerra financiera y en el de la guerra militar saben que no va, que van por la ventana. Entonces, esta cuestión de defender la política, el terreno de la participación y jugando con tiempos largos, no aventurerismos, ¿no? Cosas que se escuchan. Walter, 18:30 horas hoy en el PJ. Sí. La presentación. Exactamente. Todos invitados, entonces estamos viendo supuesto. Latinoamérica, geopolítica y soberanía. Mirá vos, hay para hablar como 18 horas. Como 25 días seguidos. ¿No? Por supuesto. ¿No? Como a mí me gusta el pescado, he venido para quedar. Está bien, lo bien que haces. Gracias por venir, un gustazo tenerte. No, gracias a ustedes. Gracias por las preguntas, incluso, porque si bien profundas y difíciles, ¿viste? Dan para poder, por lo menos, tirar los títulos y ensayar, digamos, debates y reflexiones, porque acá esto da mucho rey. No hay muchas respuestas, lo que hay es muchas buenas preguntas y reflexiones que tenemos que ir compartiendo y construyendo respuestas entre todos. La próxima vez que vengas te vamos a ir a contar un par de chistes porque nos dijeron que sos buen contador de chistes. ¿Es verdad eso o no? Sí, me cuesta si el fuego no está prendido. Ah, claro, bueno, por eso, todavía no. Me cuesta un poquito, ¿no? Pero sí. Lo vamos a intentar. En algún momento lo haré.